Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis hermanos. Nuevamente estamos aquí en este programa que se titula Un café, una sola fe. Y bueno, hoy es nuestro quinto programa, ya hace casi un mes, un poquito del mes. Iniciamos con este proyecto y gracias le damos al Señor porque ha respaldado lo que estamos haciendo. Esta noche te invitamos a que te conectes, no sé, vamos a ver si ya hay personas conectadas. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a presentarnos primeramente. Aquí a nuestro lado se encuentra nuestro hermano José Manuel. Hola, buenas noches, bendiciones. Que es de cada 8 días que está con nosotros, gracias a Dios por su vida. Y hoy nos acompaña también nuestro hermano Jonathan, que es el encargado de la multimedia de las iglesias o de la iglesia, el encargado de los videos, de las imágenes. Y bueno, hermanos, tú que ya estás conectado, que nos sigues en casa, hoy le damos gracias a Dios por el café que compartimos. Hoy vamos a degustar un café Andati, hermanos, ¿Sí? que fue donado por nuestro hermano Guadalupe, nuestra hermana Mireya. Le damos gracias a Dios por la vida de ellos. Y también, como ustedes ven, hoy estamos estrenando taza. No sé si lo alcancen a notar. Tenemos el logotipo de nuestro programa y atrás tenemos el logotipo de nuestra iglesia. Hoy estamos estrenando tazas. Y bueno, queremos que tú también te hagas de una de estas tazas para que lleves a tu casa. Así es que hoy al final de este programa, a todos los que estén conectados y participen, les vamos a hacer un sorteo y vamos a regalar 2 tazas, a ver quién se los lleva en casa para que tú también lo tengas y disfrutes un café con nosotros. Gloria a Dios. Hermano José Manuel también tiene una promoción para la próxima semana, él explicará la dinámica. Sí, la próxima semana igualmente vamos a estar regalando una taza. Lo único que les pedimos es que le den like a la página, que la sigan. Hay todavía quienes no la siguen. Sí. Bueno, busquen la forma de seguirla. Número 2, denle like a la transmisión y compártanla en su muro para que podamos llegar a más gente. A estas personas se les va a tomar en cuenta para darle de obsequio esta bonita taza, edición especial de Un Café y Una Sola Fe. Amén. Así es que esa imagen la va a poder mandar al WhatsApp de la iglesia para que la próxima semana hagamos el sorteo. También, hermanos, nos han llegado comentarios que hay muchos hermanos que quieren opinar, pero a veces les da penita, ¿no? que su nombre salga en la transmisión. Así es que tenemos un número de WhatsApp donde tú puedes también escribir, preguntar lo que tú desees. Y bueno, aquí sí es totalmente anónimo, solamente José Manuel lo va a saber y no diremos nombre por si tienes alguna pregunta. Nuestros hermanos que van a participar para esta taza, obviamente tienen que seguir la transmisión completa para que puedas participar. Y bien, vamos entonces a entrar al tema que nos quedamos la semana pasada. Estamos en Apocalipsis 2:18 y vamos a dar lectura hasta donde nos quedamos. Empieza el apóstol Juan, escribe. Dice así: escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos de llama y fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. La semana pasada explicamos lo que significa esto. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, y tus obras postreras serán más que las primeras. Y en el 20, hermano, fue donde desarrollamos todo el tema, porque es un tema de mucha controversia hoy en día en las iglesias. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le está hablando de la iglesia: que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré cada uno según sus obras. Entonces, estamos tocando este punto, o este espíritu que se mueve dentro de las iglesias. Mira, en el primer libro de los Reyes, habla de un rey llamado Acab,
que tenía una esposa llamada Jezabel, pero esta mujer tenía la autoridad sobre él. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jezabel, del espíritu de Jezabel que opera en las iglesias, es cuando la mujer toma una autoridad que no le pertenece. Una de las características que tiene o que tenía esta mujer, primeramente es que tenía dominio sobre su esposo. La segunda característica es que odiaba a los hijos de Dios. Recordemos que ella amenaza de muerte al profeta Elías. Y tercera característica es que ella incitaba a adorar ídolos o dioses falsos. Recordemos que la Biblia dice que el rey Acab hasta hizo un santuario donde se veneraba a Nabal y a dioses más, porque ella se lo pedía. Entonces son las características de Jezabel. Entonces la palabra de Dios nos dice aquí: pero tengo pocas cosas contra ti, le dice a la iglesia, que toleras a esa mujer que se dice profetiza, es decir, que ella daba palabra diciendo que Dios le hablaba, pero realmente no eran palabras de Dios, eran palabras de su emoción. Y dice que enseñe y seduzca a mis siervos, a los hijos de Dios, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora aquí, José Manuel, Jonathan, aquí fornicar tal vez no es como nosotros lo estemos pensando. Recordemos, mi hermano, que fornicar es meterse con alguien ajeno. Y la característica de esta mujer era que seducía a los siervos de Dios para que adoraran y comieran cosas sacrificadas a otros ídolos. Hermano José Manuel. Sí, cuando la Biblia habla alegóricamente de la mujer Jezabel, pues nos vamos a Jezabel de Primera y Segunda de Reyes, de Segunda de Reyes, perdón. Sin embargo, ¿qué cara habrá puesto la iglesia cuando estaba escuchando las palabras del pastor diciendo, pero tú toleras a esa mujer Jezabel? Ajá. Y los que tenían discernimiento y sabían quién era Jezabel en la Biblia, comparándola con la mujer que ahí tenían en la iglesia, que se decía que era la profetisa, que decía que Dios le había mostrado, que Dios le había hablado, y que varios caían de repente en esa palabra pensando, creyendo que efectivamente era palabra de Dios, cuando realmente estaba siendo confrontado con la carta de Juan, de que se decía profetiza, pero que no lo era. No sé qué cara pondría la gente cuando esto fue descubierto, cuando fue puesto a la luz. Entonces, esta Jezabel obviamente estaba en la iglesia aparentando que era una enviada de Dios, pero realmente los estaba incitando al pecado. Entonces, la fornicación de la que habla Apocalipsis ahí, obviamente los hermanos estaban en Cristo. Ellos sabían que la fornicación es algo, una de las cosas que el Señor condena. Entonces, pero había alguna manera en que esta mujer los hacía caer en la fornicación. No sé si quieres agregar algo. Sí, pues, Más fuerte, sí. yo en los años que tengo en la iglesia siento que es un tema muy delicado el decir Dios me dijo, porque al fin y al cabo si Dios no te habló, entonces quiere decir que estás jugando con la palabra de Dios. Recordemos que en el libro de Apocalipsis Dios dice que pues es muy, simplemente Dios despreciará a las personas que añadan así sea una coma a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar de esas personas que nos hablan y hermano, Dios me dice, y casi siempre son cosas buenas, Dios me dice que te va a prosperar, Dios me dice que te irá mejor, que esto, que el otro, o simplemente es para mover más gente, ¿no? Dios me dijo que tú vas a ser un grande pastor y esto, y al fin y al cabo causan peleas. Entonces yo siento que es un tema en el que más de uno en los años de iglesia, en las iglesias que hemos estado, hemos escuchado y pues es muy fuerte, es un caso que hasta cierto punto es de causar miedo, se ha vuelto hasta una moda, ¿no? De repente, sí. Como que identificamos de que, ay, ese hermano o esa hermana es de los que dicen que Dios me dijo. Dios habló. Sí. Los que ya tenemos como que años de experiencia diciendo, hay que tener cuidado con ese hermano, porque puede ser muy emocional. Y lo vemos realmente en sus actitudes, ¿no?
por lo regular son hermanos que son como las olas del mar. Ahorita Sí. están bien emocionados, están bien comprometidos y al rato están bien enojados con la obra. Y agarran parejo. Bueno, Sí. antes de continuar, hermanos, recordemos que a todos los que nos están siguiendo la transmisión, están participando, hacen unas preguntas o mandan saludos, simplemente al final vamos a rifar 2 tazas de las que estamos estrenando de nuestro programa, con logotipo de nuestro programa y el logotipo de la iglesia. Así es que participa, anímate a preguntar, anímate a participar y al final podrás tener una taza en tu casa. Bueno, continuamos. Y también antes, ya compartí el número de WhatsApp, está escrito ahí en el chat, busquen ahí en la conversación de parte de la página de Iglesia Casa de Dios Lomas de Tejeda, ahí está escrito el número de WhatsApp. Y si quieren tomar nota de una vez, pues es el 33 21 63 99 32. Amén. ¿Alguna vez, una pregunta para los que nos siguen, alguna vez tú te has encontrado con este tipo de personas, ya sea hombre o mujer, que a veces juegan con la fe y solamente dicen Dios me habló y te dan un mensaje equivocado? Si tú te has encontrado con uno de ellos y nos quieres compartir tu experiencia, con gusto aquí lo leeremos. Solamente una, no tantas, porque también no tenemos tanto tiempo, hermanos. Nos decía José Manuel, ¿qué cara había puesto la iglesia cuando el pastor leía lo que Cristo había revelado? ¿Por qué los siervos se animaron a fornicar? ¿Por qué fueron seducidos? ¿Por qué se animaron a comer cosas sacrificadas? Recordemos que de lo que estamos hablando aquí estaban en Grecia, ¿no? Así es. Recordemos que había muchos ídolos y había sacrificios de animales. Y a veces esos mismos animales se vendían y ellos sabían que esa carne fue sacrificada. Y aún así los llevaban a sus mesas. ¿Pero por qué? ¿Qué orilló a los siervos de Dios, hermanos? Porque mira, sabemos que un siervo de Dios está preparado, está instruido. Aquel que tiene comunión con Dios no tan fácilmente cae en las mentiras. Pero recordemos que esta mujer, dice, se decía profetiza. Entonces ahí es donde entra, Dios me habló, Dios me dijo que puedes hacer y no es malo. Entonces muchos eran engañados. Por ejemplo, Juan escribe en una de sus cartas, dice que nosotros primero probemos los espíritus, si realmente vienen de Dios o no vienen de Dios. Y hoy en día, hermano, las iglesias en general de Jesucristo somos totalmente engañados. Si tú te metes a YouTube, cuánto mentira hay y cómo hay predicadores, pastores que prostituyen la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces dentro de las iglesias toleramos estas conductas, hermano, que nos enseñen a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que a veces tiene más peso la palabra de la que se dice profeta que la misma palabra de Dios. Ahora yo te quiero decir algo, hermano. Cuando Dios utiliza un profeta para hablarte, Dios primero te habló a ti, por medio de sueño, por medio de una lectura bíblica, por lo que tú quieras. Y tú estás dudando, diciendo, ¿será Dios el que me habló? Y viene un profeta, mi hermano, y te dice lo mismo que tú querías esperar o querías recibir de Dios. Esa es una palabra de Dios. Ahora, los profetas de hoy en día solamente te endulzan el oído. Los profetas del Antiguo Testamento iban con todo, como se le fueron a David, ¿no? Sí. Ellos iban con todo y te decían la verdad. Sí, Israel, ¿qué? Sí, y eso yo también quería opinarlo, ¿no? Simplemente sabemos que cuando es palabra de Dios, lo vemos en los mensajes que hemos tocado, lo vemos en toda la Biblia, y yo creo que varios hemos visto experiencias en donde no es el típico Dios me dijo que vas a prosperar, sino que Dios primero te revela lo que estás haciendo mal, ya sea en tu casa, en tu ministerio o en tu vida, y de ahí te da las promesas. Pero pues sí, y vanamente a lo que decía mi papá, el pastor, muchos caemos en lo de las redes sociales, y yo manejando las redes de la iglesia, teniendo varios grupos en donde a veces sacamos textos, sacamos inspiración para hacer imágenes, nos topamos con este tipo de mensajes, y nuestro error como cristianos, nuestro error como tratar de compartir cosas de Dios,
es publicarlo en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro WhatsApp. Ves un pastor que está predicando y te pones a tirarle. No, es que la Biblia dice que esto, es que la Biblia dice que el otro. Y llega el otro hermano y te comenta, y llega el fulanito y te comenta, y te comenta, y te comenta. Entonces yo creo también en eso. Si no estás de acuerdo, simplemente no lo compartas. Al fin y al cabo, a Dios los va a juzgar a ellos. O sea, no porque tú compartas y digas, no, sabes que eso está mal. Con eso no le vas a entregar cuentas a Dios, o Dios ni siquiera mira tu Facebook. Entonces, ahí nosotros también tenemos mucha culpa, ¿no? En estar compartiendo tantas cosas. Por ejemplo, un poquito fuera de contexto, ¿no? Pero el diezmo. Publicar cosas acerca del diezmo. Y de que el pastor hizo, y que el pastor deshizo, y que el pastor esto, y que el hermano fulanito. Hay un meme bien famoso, o muchos memes que se hacen famosos porque dicen, el pastor con el diezmo, y sacan una mansión de lujo como en la que estamos aquí ahorita. Mansión Versa. Ajá. y el que diezma, y una casa bien pobre, como pues de esos de los que van empezando de bajaré, que dicen en mi pueblo, ¿no? Y eso a la gente, como le encanta criticar, pues eso tiene un montón de likes, tiene un montón de series compartidas. Incluso por uno caemos todos. Realmente, a lo mejor en la iglesia en donde tú estás yendo, o en nuestra iglesia, te puedo decir, desde yo que soy hijo de pastor, no es el caso. Realmente, si eso se hiciera, pues, y si no trabajáramos nosotros, ¿en dónde viviéramos, no? Aquí también nuestro hermano José Manuel es hijo de pastor. Sus pastores, sus papás viven en Acapulco. Creo que tienen una mansión al lado de la casa de Luis Miguel. Entre la de Luis Miguel y la que era de Juan Gabriel. Bueno, hermano, vamos a ver las preguntas. Si tú apenas estás conectando, te recordamos que si tú sigues toda la transmisión y empiezas a participar, al final vamos a rifar una de las tazas no de las que estamos tomando, tazas nuevas, para que te lleves a tu casa, aunque estas están ungidas, pero vamos a rifar las nuevas. Adelante, José. Un saludo a la hermana Amparo Cabrera, a la hermana Judith, que siempre nos sigue, a Dalia, a la hermana Elday, a Max K. Sachs, a Gris Yáñez, a Mónica Vázquez Flores, a la hermana Fátima Barrientos y Mónica Hernández. Y tenemos una pregunta. Pregunta la hermana Mónica Vázquez Flores, dice, ¿por qué fueron engañados? ¿Por qué fueron engañados? Hace un momento lo tocamos ese punto. Muchos hermanos dentro de la iglesia, a veces cuando no tenemos el discernimiento, cuando no tenemos el Espíritu Santo, cuando no tenemos la comunión con Dios, fácilmente somos engañados. Tristemente, la Biblia nos dice, ¿no?, que en los posteriores tiempos muchos de nosotros vamos a ser engañados. También habla la Biblia, por ejemplo, acerca de la bestia, cuando se presenta el anticristo, que hará señales y milagros, y muchos de nosotros vamos a ser engañados por las señales que vemos, los milagros que vemos. Pero aquí esta mujer, o este espíritu, el Señor le dice, tengo contra ti, porque estás tolerando, le dice al pastor, tú estás tolerando sabiendo que las cosas están mal, y tú la tienes dentro de la iglesia a esta mujer, dice que se dice profetiza. Entonces, cuando la Biblia menciona que se dice profetiza, quiere decir que ella hablaba a la iglesia, daba profecía a la iglesia, que aparentemente venían de Dios. Y yo me imagino, José Manuel, en un culto los domingos, que esta mujer pasaba y decía, tengo palabra de parte de Dios. Y todos aquellos ingenuos decían, amén, gloria a Dios. Pero no eran todos, ahorita vamos a ver más adelante. Solamente un grupo de personas que no tenían ese conocimiento eran engañados a fornicar, a adorar ídolos falsos, porque esta mujer hablaba supuestamente de parte de Dios. Entonces, sí. Y yo creo que cuando son cosas buenas, preferimos hacerle caso a lo bueno, ¿no? Si Dios te está hablando que te va a ir bien, que te va a prosperar, yo creo que ninguno de nosotros, solamente que, no sé, conociéramos mucho a la persona de esta vida, dijéramos, no, es que no lo puedo aceptar. ¿Cómo es posible que yo no acepte que me va a ir bien en la vida?
Simplemente, un ejemplo, algo absurdo, ¿no? Cuando vamos al cine y nos ofrecen, llévate el combo chico por 150 y el extra gigante por 200. No, pues me llevo el de 200, me va a salir mejor, voy a ahorrar. Es lo mismo con las cosas de Dios, ¿no? Por querer siempre lo mejor o por querer agarrar las cosas que según van en nuestra conveniencia, a veces desviamos nuestra mirada de lo que es Dios y ponemos nuestra mirada en tantas cosas. Ok, hermanos, aquí tenemos un número de personas que nos están siguiendo, pero para participar de la taza necesitamos ver sus nombres, porque aquí no nos aparece cuántos están viendo la transmisión, pero pon un comentario, un saludo, lo que tú quieras, para solamente ver tu nombre y al final puedas participar. José Manuel. Sí, y de lo que decía Jonathan, haciendo la continuación, decía el apóstol Pablo que dejemos la leche espiritual, que ya busquemos el alimento sólido. Entonces, para mí, mi respuesta de la hermana Mónica es de que fueron engañados porque no eran maduros. Recordemos que eran los inicios de la iglesia. Entonces, la predicación era nueva, la conversión de los cristianos era nueva, estaban en su primer amor, ellos de todo corazón querían hacer la voluntad del Señor, y qué mejor que alguien de autoridad viniera y les dijera, vengo a hablarles de parte de Dios. Entonces, como eran los que enseñaban, los primeros que estaban instruyendo a la iglesia, de alguna manera se les escapó de las escrituras el escudriñar si esa palabra venía de parte de Dios. Entonces, por eso es muy importante que nosotros los cristianos siempre estemos en oración y siempre estemos escudriñando las escrituras para que el Señor nos dé una revelación nueva cada día, para que en los momentos que nosotros podamos tener contacto con esas doctrinas, podamos discernirlas. Y si no las podemos discernir, bueno, por lo menos estudiarlas antes de decir, sí, amén, yo lo recibo. Creo que hay otra pregunta ahí, José Manuel. Otra pregunta, bueno, es un comentario, dice, no siempre la profecía va a ser buena, sino que algunas veces va a ser de exhortación, otras veces de advertencia y otras va a ser de ánimo. Bueno, esto sí lo vemos en la palabra de Dios, ¿no? Recordemos que las profecías o el que se decía profeta era un portavoz de Dios, y estos profetas los vemos muy activos en el Antiguo Testamento. Hubo profetas que exhortaron a los reyes sabiendo que corría su vida, su vida corría riesgo, porque el rey tenía la autoridad de matarlo si no recibía una buena palabra. Pero aún así ellos obedecían a Dios, y los reyes que temían a Dios recibían la palabra. Entonces, por lo regular, la palabra era amonestación. Mira, Dios te dice, pero si tú te arrepientes, si tú vuelves a tu camino, Dios te va a bendecir. Es muy diferente a lo que vemos hoy en día. Por eso la palabra de Dios va en contra de esta mujer. ¿Por qué? Porque está utilizando el nombre de Dios en vano. Recordemos, hermano, que es uno de los mandamientos. Esta mujer utilizaba el nombre de Dios en vano para engañar. Tal vez ella se movía a su carne, a su emoción, y de esa manera seducía a la iglesia a cometer errores. Por eso, amado hermano, yo como pastor de la iglesia aquí en Casa de Dios, yo siempre te digo, qué importante es que cuando tú vayas a casa de Dios, lleves tu Biblia, pero que tú también tengas discernimiento para que estés atento a lo que se te está predicando, porque aún desde los púlpitos se te puede engañar, aún desde los púlpitos se te puede meter ideas erróneas. Entonces, tú tienes que tener conocimiento, y en no todo digas amén, lo recibo en el nombre de Jesús, sino que primero tienes que escudriñar qué viene de parte de Dios y qué no. Porque si nosotros no escudriñamos, corremos el riesgo, mi hermano, de tener una doctrina errónea, y al rato hasta nos lleve a fornicar, a adulterar, un adulterio espiritual, nos lleve a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, tenemos que tener conocimiento, José Manuel. Así es, tenemos un comentario de Israel Padilla, dice, hola hermanos, Dios los bendiga, hace años tuve la experiencia de observar profetas cuando ministraban, pero hablaban pura emoción, y como siempre te llenan la mente de prosperidad,
pero nunca conforme a la palabra. Dice la hermana Moni, exacto hermano José Manuel, para tener conocimiento hay que escudriñar las escrituras, de lo contrario creeremos todo lo que nos digan. Así es, qué bueno que están participando, hermanos. Seguimos leyendo entonces la lectura bíblica. Dice el Señor, toleras a esa mujer. Y dice en el 21, y fíjate, ahí todavía podemos ver la misericordia de Dios, el amor de Dios. La Biblia nos enseña siempre que Dios no tiene excepción de personas, que la lluvia cae sobre buenos y malos, el sol sale sobre buenos y malos. Y aquí en el 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Pero qué? Dice, no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces el Señor le da un tiempo para que se arrepienta ella. Dice, he aquí, yo la arrojo en cama. Escucha lo que dice, en una gran tribulación. Y no solamente a ella, sino a los que con ella se adulteran, es decir, a los que tienen esa doctrina, si no se arrepienten de las obras de ellas. Dice en el 23, y a sus hijos heriré a muerte. Y todas las iglesias, no solamente habla de esta, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y les daré a cada uno según vuestras obras. Qué tremendo esto, hermanos. Cuando nosotros vamos a Primera de Reyes, podemos ver un poquito de la doctrina de esta mujer, ¿no? No sé si se acuerdan de esa historia de Nabot y su famosa viña, que Acab lo quería, pero Nabot no se lo quería dar. Y al final esta mujer dice, pues tú eres el rey, tú tienes la autoridad, no se lo quitas tú, se lo quito yo a la mala y lo mata. Entonces esa mujer tiene una autoridad, tiene una maldad, que al final su historia dice que fue devorada por los perros, esta mujer Jezabel. Y aquí este espíritu que está operando dentro de la iglesia, la semana pasada lo tocamos, ¿no? Cómo la mujer quiere tomar una autoridad que no le corresponde. Como ahorita con lo que vemos del feminismo y todo eso, la mujer se le ha dado por levantarse y ponerse arriba de los hombres. Esto estoy hablando en el mundo, hermano. Dentro de la iglesia no debe de ser así, porque tenemos principios bíblicos, tenemos valores bíblicos y sabemos qué rango de autoridad tenemos cada uno de nosotros. Y si es así, si tú no estás haciendo caso a la palabra de Dios, es porque algo, este espíritu está operando en ti. Pero, dice, da la oportunidad de que nos arrepentamos. Adelante, hermanos. Sí, efectivamente. Fíjense que ya viendo la palabra, resulta que esta mujer que predicaba a la iglesia de Tiatira de parte de Dios, resulta que sí había recibido una palabra de parte de Dios. Porque dice el Señor, le he dado tiempo para que se arrepientan. Entonces, realmente la palabra que ella recibió era que estaba mal en hablar de parte de Dios cuando no era de parte de Dios. Y Dios le estaba diciendo a esa mujer desde cuándo de que se arrepintiera de esas actitudes. Entonces, cuando llega la carta de Juan, pues queda exhibida de que realmente la palabra que estaba recibiendo era de que estaba mal lo que estaba haciendo en hablar de parte de Dios. Ahora, hermano, no sé tú qué opines de este tema, pero puedes participar. Ahí está el número de WhatsApp, ahí está el Face en vivo. Y recuerda tu participación, tu comentario. Al final haremos el sorteo para que te puedas llevar una hermosa taza que hoy estrenamos, gracias a Dios. Sigamos participando, sigue colaborando y le seguimos dando lectura a lo que leímos hace un momento. Hay un tiempo para arrepentirse, pero dice que ella no quiere arrepentirse. Ella continúa en sus obras, continúa haciendo. Entonces el Señor ya pone mano dura. La Biblia dice, hermanos, mira, a veces nosotros nos confundimos, decimos, Dios es amor y Dios no es un Dios castigador. Yo le he contado este testimonio, podemos decir, a la iglesia, que una vez tuve un encuentro con un testigo de Jehová y ellos me decían eso, que Dios no castiga, que Dios es amor. Y me decían, ¿tú mandarías a tu hijo a las llamas del infierno? Y decían, yo no, pero vemos a un Dios que sí es amor, pero es un Dios que es celoso. Y si no, bueno, yo describí varios sucesos bíblicos donde vemos la mano dura de Dios. Y aunque Dios es así, es amor, aquí dice mi hermano, que viene el juicio de Dios. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Y no solamente a ella,
sino a todos los que con ella estaban ejerciendo esa doctrina dentro de la iglesia. Podemos observar que dentro de la iglesia había dos grupitos. Un grupo que seguía a esta mujer y sus falsas profecías, y otro grupo que se consagraba en santidad para Dios. Y es muy común, es muy normal a veces aún verlo dentro de las iglesias. A veces a lo que se predica se cuestiona cuando es palabra de Dios. Pero como decían nuestros hermanos, a veces nos gusta que nos endulcen el oído, que nos digan cosas bonitas, porque bueno, esas profecías nomás llegan al alma, pero no tocan tu espíritu. Solamente el alma te emociona, te hace llorar, pero no toca tu espíritu. Una profecía, mi hermano, es a veces cuando te amonestan, te exhortan, pero Dios te da una segunda oportunidad. ¿Eh? Y bueno, yo también siento que entra un poco en la actualidad, ¿no? El simple hecho de que ya normalmente vemos que ya no se predica a Dios, sino que se predica más a una iglesia, más a el edificio, más al pastor, más a la persona, al invitado, que realmente se llega a predicar la palabra de Dios. A veces hasta es raro ver iglesias donde tienen estudios, donde tienen predicaciones, donde tienen temas basados completamente en la palabra de Dios, sino que es muy normal ya ver como este tipo de predicaciones que te alientan con textos bíblicos, que te motivan a seguir adelante, que tú puedes, que tú esto, que tú el otro, cuando realmente vemos que sin Dios no somos nada. Y yo creo que ahí entra el endulzamiento que hablábamos, ¿no? La gente se va más por, me siento cómodo en este lugar, la iglesia está grande, tiene aire, tiene sillas acolchonadas, ahí me quedo. No le hace que no sea palabra de Dios, me quedo aquí, está cerquita. A ir a una iglesia donde realmente semana con semana estoy recibiendo mensajes de Dios, así también las exhortaciones, así también las palabras que te edifican también, las palabras que te alientan. Entonces yo siento que ahí también entra todo eso del endulzamiento. Pero mira, algo que vemos al principio de que el Señor le escribe a esta iglesia, menciona que tiene, dice, conozco tus obras, tienes amor, fe, servicio y mucha paciencia. Y luego le decía, tus obras de cuando iniciaste como iglesia, dice, ahora son más grandes. O sea, es una iglesia un poco confusa, lo veo yo, porque es una iglesia que tiene amor, que tiene paciencia, que trabaja mucho, pero dentro de esa iglesia está ese espíritu operando. Hermanos, y podemos ver, porque muchos de nosotros hemos recorrido iglesias y a veces hacemos muchas comparaciones entre iglesia y iglesia, pero hoy en los 4 temas, en los 5 ya que llevamos, podemos ver que cada iglesia es diferente, aunque es el mismo cuerpo de Cristo, trabajan diferente. Aunque se esfuercen, a veces hay un pequeño detalle, Jesús le dice pocas cosas contra ti, hay un pequeño detalle, pero ese pequeño detalle puede echar a perder toda. Dice que la poquita levadura leuda toda la masa, ¿no? O sea, un detalle, hermano, puede echar a perder toda. Es como que si tú te vas a casar y te pones un smoking blanco, pantalón blanco, pero de repente alguien te salpica de comida y te manchas. Ya esa manchita echó a perder todo el traje. Algo pequeño. Entonces lo mismo pasa en la iglesia. Hermano José Manuel. Sí, acabo de hacer una pregunta para quien nos pueda responder. ¿Por qué crees tú que se levanta alguien con el espíritu de Jezabel en la iglesia? Mire, yo quiero decirles que cuando Jezabel endulzaba, esta mujer que profetizaba, a la que fue comparada con Jezabel, ella le endulzaba el oído a los que escuchaban sus profecías, es porque ella era permisiva. Los hermanos tenían un conflicto en que si iban o no a las reuniones del gremio de los diferentes oficios a los que se dedicaban, donde en esas reuniones se sacrificaba alimentos a los ídolos y comían de lo sacrificado. Entonces ellos tenían ese conflicto de estará bien o estará mal, y se levantaba esta mujer y les decía
que era de parte de Dios, de que no había problema, ustedes vayan a esas fiestas, no pasa nada, ustedes sacrifiquen a los ídolos, ustedes no se van a contaminar porque ustedes son hijos de Dios, etcétera. Cuando realmente la gente se estaba contaminando, y entonces, pues de alguna manera la gente sentía un descanso cuando escuchaba las palabras de esta mujer, de decir, entonces no pasa nada, sí puedo ir allá a las fiestas paganas para ser parte de esos gremios, vaya. Entonces ahí tenían la autorización de la permisividad. Ya me inventé esa palabra. Bueno, hermanos, ahí está la pregunta lanzada por parte de José Manuel. Contesta, por favor, participa y juntos desarrollemos más este tema. Ahorita que decías de las fiestas, José Manuel, recuerdo que hace algunos años atrás, en las fiestas de Tlajomulco, llegó un joven de otra iglesia con su familia y me dijo, pastor, quiero decirle que en las festividades de la Virgen de Tlajomulco vi a 2 de sus jóvenes que pertenecen al grupo de alabanza. Y yo me quedé y dije, caray. Pero en ese mismo papá le dice, ¿y tú qué hacías ahí? o sea que andaba en las mismas, ¿verdad? No era Natanael, ¿verdad? No, fue años atrás. Bueno, ya nos contestaron algunos hermanos, voy a contestar algunas de las respuestas. Dice, ¿por qué crees tú que se levanta alguien con el espíritu de Jezabel? Dice la hermana Mónica Vázquez, porque no está en la persona la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? Es muy válido. Dice Moni, se deja guiar por su propia prudencia y no bajo la dirección de Dios. Como dice la escritura, no sé sabio, pero no en tu propia opinión. Dice Dalia, últimamente, la hermana Dalia, disculpen, últimamente la gente sigue, se me movió aquí, un momentito, Más. Últimamente la gente sigue más a los motivadores que a los que realmente predican la palabra de Dios. Solo se dejan llevar por emoción, dejando de lado a Dios y perdiéndose de las bendiciones. Dice la hermana Elday, para separar a los siervos de Dios y separar iglesias con su engaño. Respuesta a la pregunta, mi hermano. Amén, yo creo que todas esas son válidas, ¿no? Sí. Realmente Sí. el espíritu o los espíritus malos operan cuando nosotros nos apartamos de las cosas de Dios. Hay una historia en la Biblia, ¿no? De aquella persona que pierde lo más valioso que era el Espíritu Santo. Y bueno, seguimos leyendo, hermano. Dice ya me perdí yo también, dice la palabra de Dios. En el 24, ya hablamos de Jezabel, ya hablamos de lo que es ese espíritu, cómo opera, ya vimos de cierta manera la misericordia de Dios, que no haya arrepentimiento, vimos las falsas profecías, pero dice en el 24, pero a vosotros, dice, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Aquí es donde le hablábamos al principio. No nos dice la Biblia de cuántos congregantes estaba formada esta iglesia en esta ciudad de Tiatira. Es más, la iglesia no tiene nombre, no dice casa de Dios, no. Le dice de Tiatira porque estaba ubicada en esa ciudad. Pero después de que el Señor amonesta a los que practican la doctrina de Jezabel, dice, pero a vosotros los demás, o sea, los demás siervos, en cuando no tienen esa doctrina, dice, y no han conocido lo que se les llama las profundidades de Satanás, yo no les impondré esta carga. Ahora bien, la palabra doctrina es enseñanza, ¿sí? Entonces, el Señor le dice, mientras tú no tengas la enseñanza de Jezabel, mientras tú te mantengas firmes, guiados por el Espíritu Santo, dice, y no han conocido las profundidades de Satanás. Bueno, el Señor le llama profundidades de Satanás. Fíjate hermano, profundidades de Satanás, porque esa doctrina estaba trabajando fuertemente en la iglesia y estaba llevando a varios siervos, mi hermano, a tener una muerte espiritual. Recordemos que en el Antiguo Testamento, Jezabel amenaza de muerte a Elías. Y Elías, que era un varón poderoso en la palabra de Dios, que el Señor mostraba sus señales, cuando sintió la amenaza de esta mujer, huyó.
tuvo miedo. Es más, dice la palabra de Dios que Elías se quería morir, perdón, me emociona, hermano. Elías se quería morir porque le tenía miedo a esta mujer, ¿sí? Después de haber sido poderoso en el Señor, utilizado por Dios, ahora quería morir. Entonces esta doctrina llevaba a los hombres, a los siervos de Dios, a una muerte espiritual. Efectivamente, esta mujer influía tanto, tenía tanta autoridad y autoritarismo en sus palabras, que fue capaz de doblegar el espíritu de Elías, que fue capaz de tirarlo moralmente, sentimentalmente. Realmente Elías se fue deprimido cuando venía él de hacer una oración en la cual Dios mandó fuego del cielo. Eso era como para sentirse pues Superman, ¿no? De decir, oye, si Dios me respaldó en esto, que no me pueda respaldar de otra Es cosa. como cuando nosotros regresamos de la iglesia y Dios dio un sermón hermoso, uno viene así, ¿no? Dices, gracias Dios por tu presencia. Ahora Elías lo que había hecho. Sí, y sin embargo, así era de prominente esta mujer Jezabel. Ahora, yo quiero decirles algo, hablando de las profundidades de Satanás. Nosotros sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Yo devalúo mucho a Satanás. Yo no creo que Satanás tenga tanto poder. A veces nosotros lo maximizamos, creemos que él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, y no lo es, pero sí es el padre de la mentira. Y a través de la mentira, él es el padre de la mentira. Entonces, al punto al que voy es que él es capaz de engañar, meter miedo, hacer desfallecer la fe de cualquiera. Entonces, aquí un engaño también que está escondido dentro de este tema de Jezabel es el rey Acab. Para que una mujer tenga el espíritu de Jezabel, debe de haber un hombre débil en carácter, que no se pone los pantalones, que no toma su rol como varón en la familia y le cede todo el poder a la mujer. Entonces, de por sí esta mujer tiene el espíritu de Jezabel y le encanta el control, le encanta que todos le obedezcan, le encanta que se hagan las cosas justamente como ella le gusta que se hagan, y también se combina con un hombre que todo le permite, que más bien no tiene el carácter para decir, no sabes qué, mujer, vamos a hacer esto, de decir, pues sí, mi amor, como tú digas, yo tengo la última palabra, como tú digas, mi amor, sabiendo que él, en su rol de varón, puede estar tomando mejores decisiones, o no solamente como varón, sino en conjunto, en equipo. Entonces, parte del engaño de Satanás es eso. No nada más es la mujer Jezabel, también es el espíritu de Acab que había en esa iglesia. En la semana pasada el hermano Eduardo, me parece, nos comentaba que muy posiblemente esta mujer era la esposa del pastor. Entonces, ¿y el pastor qué hacía? El pastor a lo mejor sí discernía de decir, creo que la está regando mi mujer, ¿verdad? Como que dijo que de parte de Dios, y creo que no. Y no era quien como para decir, a ver, mujer, te me estás pasando de la raya. Esto está en contra de la sana doctrina de Dios. Así es. Entonces, en un hogar y en una iglesia tiene que existir el orden correcto, no dejando que predomine el espíritu de Jezabel, pero también no dejando que predomine el espíritu de Acab. Entonces, pues, posiblemente a lo que vemos en las escrituras, digo, esto es mi idea, mi opinión mía. Posiblemente el pastor de esa iglesia, en él imperaba el espíritu de Acab, ¿no? Pero hacía cosas buenas, porque había parte de la iglesia que no se había corrompido, pero tal vez se sentía entre la espada y la pared, de decir, tengo que enseñar, pero pues tengo que dejar a mi mujer que hable y profetice. A lo mejor hasta él era engañado por las falsas profecías de su mujer, ¿no? A lo mejor el Señor decía, la mujer le decía, déjame hablar porque Dios me habló, y daba la falsa profecía. Pero lo que vemos aquí en la Biblia es que había un grupito que no creía esas falsas profecías. Había un grupito que eran maduros, que tenían la guianza del Espíritu Santo, que estaban preparados, dice la palabra de Dios, en cuanto a ellos que no tienen esa doctrina. Y luego dice el Señor, no les impondré más carga a este grupo de personas. Entonces podemos ver, hermano, que dentro de la iglesia habemos maduros e inmaduros.
Digo, aquellos maduros, dice la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros, los fuertes, soportemos a los débiles. Entonces aquí podemos ver que un grupo de la iglesia se corrompió y ellos vivían su vida loca, pero los demás pertenecían al grupo selecto, a ese remanente fiel que todavía seguía adorando, seguía buscando a Dios, como dice la palabra de Dios, que eran adoradores en espíritu y en verdad. Tengo comentarios. El hermano Daniel López dice, porque, bueno, es conforme a la pregunta que hicimos hace rato, dice él, porque está fuera de la cobertura de Dios y seguía en la carne. Dice la hermana Dalia, para división de la iglesia que no está realmente en las cosas de Dios y dejamos entrar cosas que dañan al pueblo. Dice la hermana Claudia Salcido, debemos ser maduros en la fe y saber lo que viene de Dios y no dejarse engañar, mantenernos en la guianza del Espíritu Santo y escudriñar las Escrituras. Y yo siento que en ese grupito en el que estaba fuera de la doctrina entra lo que dice la hermana Claudia, el escudriñar las palabras, porque si bien leemos la palabra de Dios nos habla acerca de los falsos profetas, y yo creo que más de uno hemos visto casos en la Biblia en donde Dios exhorta a personas así. Entonces si no escudriñamos la palabra de Dios, podemos ser fácilmente conmovidos de nuestra fe. Creo que la mayoría de los que se conectan son de casa. Hay una pregunta, hermano, a ver si respondes. ¿Cómo sabes tú que estamos viviendo bajo la sana doctrina? Digo, porque a cualquier pastor que le preguntes si predica la sana doctrina te va a decir que sí. Es más, hay iglesias que su nombre es la sana doctrina. Tú ves en YouTube a los pastores de la prosperidad y ellos dicen que tienen la sana doctrina. Tú ves en el YouTube a los que arrebatan, decretan y todo, ellos dicen que tienen la sana doctrina. Ahora yo te pregunto, tú que tienes el Espíritu Santo, ¿cómo sabes que estamos caminando bajo la sana doctrina? Venga sus respuestas, aquí los leemos. Esa es una muy buena pregunta porque tiene razón. Todos defienden tener la sana doctrina. Digo, si tú me preguntas, pastor, predica la sana doctrina, y tú dices, sí, hijo, pues ¿con quién crees que estás hablando, no? Bueno, mientras contestas, te recordamos que todos los que se están conectando y nos están siguiendo en toda la transmisión y están participando o ponen un saludo, al final sus nombres vamos a hacer una rifa. Ahí les van a mostrar la taza. Al final vamos a hacer una rifa de 2 tazas solamente este día y a ver quién se lo lleva y se los entregaremos en la iglesia. La próxima semana vamos a hacer la rifa de otra taza, pero estos son a todos los que nos sigan en YouTube y compartan estas transmisiones y manden las capturas al grupo al número de WhatsApp que aparece aquí. Esperamos tu respuesta, hermanos. Ya hay respuestas. Dice Mónica Vázquez, porque la palabra que se predica tiene que estar sustentada con la palabra de Dios y respaldada por el Espíritu Santo. Dice Moni, porque la autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. Así es, hermanos. Bueno, yo quiero saber qué piensa más la iglesia. Jesús una vez le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y todos decían, Juan el Bautista, Elías. Pero él le pregunta a su grupo, ¿pero ustedes qué piensan que soy? Y casi va de la mano, ¿no? ¿Qué piensan que se está predicando? Porque aquí estamos 2 predicadores que compartimos la palabra de Dios. Y yo creo, José Manuel, que siempre nuestra oración, ¿no? Decir, Señor, cuando vayan a predicar, tú revélame la palabra, que no hable yo en mi emoción, o utilice la palabra de Dios para ofender, para atacar a X persona, ¿no? Entonces, todos creemos. ¿Hay otra pregunta? Sí, es un comentario. Dice la hermana Alday, porque en ese momento de la predicación, al mismo tiempo que Dios le guía con su Espíritu Santo, seguimos al mismo tiempo leyendo la palabra de Dios durante la predicación y así nadie nos engaña y nos dice la verdad. Ok. Pues bueno, hermanos, nosotros tratamos de hacer lo correcto delante de Dios. Realmente cuando se predica la palabra de Dios, muchos somos ofendidos, y somos porque también nos cae a nosotros.
Pero realmente a eso vamos a la iglesia, ¿sí? A recibir palabra, y a veces la palabra es agradable, pero a veces la palabra es de exhortación, pero es bueno, hermano. Decía un reformador, ¿no? Preferimos herir con la verdad que matar con la mentira. Entonces, tratamos de hacer lo correcto delante de Dios. Creo que hay más comentarios. Sí, dice Israel Padilla, porque es paz y es Dios de orden y no andamos con conductas desordenadas. Ok. Y el día que se empiecen a hacer esas cosas o meterse cosas dentro de la iglesia, pues todos tenemos la autoridad para poder atacar esos espíritus. No sé si haya más Por el momento no. preguntas. Bien. Entonces el Señor le dice a este remanente fiel que no pondrá carga o otra carga sobre ellos. Y le dice en el 25 a la iglesia, pero lo que tiene, retenerlo hasta que yo venga. Ahora bien, ¿qué era lo que tenía la iglesia? Obviamente que no está hablando del espíritu de Jezabel. No está diciendo reténganla hasta que yo venga, no. Está hablando de las cosas buenas que tenía la iglesia. ¿Qué era lo que tenía la iglesia? Volvemos a Apocalipsis 2:19. Fíjate lo que tenía la iglesia, hermano. Te iba a preguntar, ¿ya estás ahí? Pensé que estaba predicando. Dice la palabra de Dios. ¿Qué tenía la iglesia? Tenía amor. Que hoy se ve muy poco en las iglesias. Tenía amor. Hoy en las iglesias se ve solamente amor entre los que nos conocemos, entre el grupito. Pero no en el pecador, en el que llega mal vestido, mal oliente. No. Pero esa iglesia dice que tenía amor. Tenía una fe. No está hablando del grupo que seguía a Jezabel. Está hablando del grupo del remanente fiel de Dios. Tenía fe, mi hermano. Tenía servicio y tenía paciencia. ¿Paciencia con quién? Con los que practicaban la doctrina errónea. Yo imagino que constantemente había conflictos ahí, ¿no? Y era la paciencia. Entonces, 4 puntos que tenía esa iglesia: amor, fe, servicio y paciencia. Y sobre todo, sus obras postreras eran mayor que las primeras. Entonces el Señor dice, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tienes tú, hermano? Yo opino que eso también lo podemos tomar muy personal, ¿no? Ese pedacito de la palabra en cada una de nuestras vidas. ¿Qué reflejamos nosotros? ¿Qué nos hace falta? ¿Cuál es nuestro servicio? Y no en la iglesia, sino en la calle, que es como la prueba, ¿no? En la iglesia todos somos hermanos, pero en la calle reflejas el amor de Dios, reflejas el servicio de Dios, reflejas la paciencia de Dios, porque hasta simplemente cuando se te atraviesa un carro, ¿no? ¿Cuántos tenemos esa paciencia de decir, Señor, bendícelo? Señor, ahora sí, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Pero yo siento que eso también se puede ser muy personal, tomarlo como en nuestras vidas, reflejarlo hacia nosotros, ¿no? Y como dice el Señor, retenerlo. Y qué mejor que hacerlo cada vez más, porque pues a Dios no hay que conformarnos con entregarle la adoración que le entregamos hoy, sino que el día de mañana sea una adoración mucho mejor, el día de pasado mañana sea muchísimo mejor que ayer, que sea mejor. Sí, dice la hermana Dalia, no es que sea mi iglesia, pero siempre escudriñamos la palabra de Dios y siempre habla a su pueblo. Se ganó su taza. Ok, hermanos, entonces, acuérdate esos 4 puntos: amor, fe, servicio y paciencia. Sí, a veces muchos hermanos caen, a veces muchos hermanos se desaniman y aplica lo que dice el chavo, es que no me tienen paciencia. Tenemos que tenerles paciencia. A veces la paciencia como que se quiere agotar, pero bueno, Dios les da fuerza al cansado, dice. Y bueno, ya vamos a terminar en el 26. Fíjate lo que dice el Señor, y esto casi se lo repite a la mayoría de las iglesias, porque recordemos que mientras estemos vivos, estamos luchando constantemente. Dice la palabra de Dios, al que venciere y guardara ¿qué? La doctrina de Jezabel, las obras del pastor, no, dice mis obras, o sea, de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que te desanimes?
Solamente los domingos, hasta que te hagan mala cara, hasta que te enojes con el pastor, hasta que pases muchas cosas en tu vida. No, dice hasta el fin. Yo le daré la autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero. Yo también la he recibido de mi Padre, dice. Pero dice al que venciere. No sé si quieres agregar, José Manuel, algo a este versículo. No, como acaba de comentar, es el premio que da el Señor a todas las iglesias. A todas las iglesias les da el mensaje, les dice en qué están fallando y las llama al arrepentimiento, pero también no se queda ahí, sino que el Señor siempre tiene una recompensa para los que son fieles hasta el final. Entonces aquí el Señor está premiando a esta iglesia. Fíjense que, no sé, en mi opinión, esta iglesia es más impresionante para mí que las demás, porque dentro de las cosas buenas, esta iglesia, sus obras eran mejores que las anteriores, y nos da un ejemplo. Casi siempre ponemos de ejemplo de vuelve a tu primer amor, ¿verdad? Pero esta iglesia no le piden que vuelva a su primer amor, porque abundaba en amor, y el Señor no le pone una carga a esta iglesia, se la dejó papitas, entre comillas. Nada más se tenía que deshacer de la doctrina que abundaba, que era Jezabel, nada más. Entonces, si nada más le dejó esa carga, quiere decir que no era cualquier cosa. Era muy difícil confrontar a la iglesia, enseñarle a los hermanos, exhortarlos a que se arrepintieran, que después de todo eso no era palabra de Dios, con la pena no es palabra de Dios, y se debe de arrepentir. Y mire, aquí están las escrituras, y basándonos en ellas. Entonces, no me imagino la lucha interna que tuvo la iglesia dentro de sí, para que predominara la sana doctrina y menguara la doctrina falsa, que era la doctrina de Jezabel. Digo, porque uno como pastor a veces no quiere que se vayan los miembros, y toleramos cosas que no son adecuadas. Pero imagínate aquí, era o te ordenas o te alineas bajo la palabra de Dios, o te vas. Entonces el Señor dice que Él vendrá con vara de hierro, y la vara de hierro, mi hermano, simboliza la autoridad de parte de Dios. El Salmo 2.9, por ejemplo, dice, Él los quebrantará con vara de hierro. Y los vasos del alfarero, pues son las obras del maligno, ¿no? Que el Señor va a llegar y los va a patear, los va a deshacer y los va a quebrantar. Esto me recuerda un poquito cuando Jesús entra al templo y están lucrando con la fe de las personas, que se enoja y avienta todo y quebra todo y les dice, mi casa será llamada casa de oración y ustedes lo están haciendo un nido de víboras. Entonces la vara de hierro es la autoridad de Jesús. Y termina diciendo, perdón, en el 28 dice, y les daré la estrella de la mañana. Y aquí nos confundimos un poquito, varios hermanos se pueden confundir, porque cuando se habla de la estrella de la mañana, ¿a quién nos recuerda? A ver, hermanos, ¿a quién nos recuerda cuando se habla de la estrella de la mañana? Y no es el lucerito mañanero. Bueno, dice la palabra de Dios que a Satanás, ¿no? Sí, la lucero de la mañana. Pero sí. dice, le daré la estrella de la mañana. Y quiero leerte, Isaías 24:12 habla acerca de Satanás, pero Apocalipsis 22:16 dice, yo, Jesús, está hablando Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Y luego dice el mismo, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, el mismo Jesús se llama a él a sí mismo la raíz, el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. El que venciere le daré entonces la estrella de la mañana, la presencia de Dios. José Manuel. Así es, tendemos en nuestra mente colectiva, de repente escuchamos lucero, la estrella de la mañana, pues a Satanás, pero realmente es un lugar que Satanás ha usurpado, y por eso es que realmente no es Satanás a quien se refiere, sino que aquí Jesús está tomando su lugar y le está hablando a la iglesia que como premio le va a dar de incentivo al mismo Señor Jesús. Entonces, vuelvo a enfatizar, era tan grande la prueba que les está dejando el Señor,
que la recompensa también era alta, que era más que nada la mismísima presencia del Señor. Termina diciendo entonces, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la iglesia. En pocas palabras, el que entendió, entendió, hermano. No hagamos oídos sordos a la palabra de Dios. Cuando el Señor habla, tenemos que poner atención. Y muy frecuentemente tenemos que poner mano dura. A veces los congregantes se dan cuenta de ciertas disciplinas en la iglesia. Y a veces, hermano, es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar, es muy fácil criticar, decir, ¿por qué el pastor hace esto? Pero, ¿te acuerdas cuando empieza el versículo? Le dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién tenía la responsabilidad? El pastor, el líder, de acabar con esa doctrina que estaba destruyendo no su iglesia, sino la iglesia de Jesús. Entonces, muchos de nosotros que nos congregamos en la iglesia, a veces ya no vemos hermanos, o a veces vemos que ya no ejercen un ministerio, y es muy común que digamos, qué malo es el pastor, ¿por qué está haciendo tales cosas? Pero se necesita poner disciplina, porque mira, hermano, yo como pastor, y le digo a José Manuel, que vivió muchos años en un hogar pastoral, y hoy que comparte la palabra, yo creo que cada uno de nosotros buscamos quedar bien con Dios, no con ustedes. Y cuando una doctrina o un grupo de hermanos o una persona empieza, mi hermano, a hacer cosas que no son buenas y que están dañando la iglesia de Cristo Jesús, se tiene que tomar disciplina, o se alinea o bye bye. Y esto es bíblico, hermano, es bíblico. Jesús le dijo, si no entienden las amonestaciones, ténganlo como impíos. El mismo Pablo exhorta a aquellos, los exhorta y los exhibe públicamente a aquellos que estaban en contra del evangelio. Hoy en día no se hace porque decimos, no queremos dañar a las personas, no queremos lastimarlas, no queremos exhibirla. Sacamos versículos mal interpretados, decimos, ¿quién eres tú para señalar, para juzgar? ¿Sí? Pero digo, si están dañando la iglesia de Dios, nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto y exhortar a esas personas. Si no se exhorta, mi hermano, entonces se tiene que tomar decisiones más graves. Pero es necesario que la iglesia de Dios viva en santidad, que viva en paz, y no permitir esto. Porque imagínate que el Señor ahorita mandara una carta y dijera, escribe al ángel de la iglesia de Lomas de Tejeda, y nos sacaron un listonón grande. Dios mío, cuando pensamos que estamos haciendo bien las cosas, de repente hay un pero, y tenemos que trabajar. El Señor les dice esto a la iglesia para que trabajen y enderecen su camino. ¿Algo que quieran agregar, hermanos? Sí, un saludo a la hermana Loret, al hermano José Guadalupe, y tenemos un comentario de la hermana Elday. El espíritu de Jezabel, dice, está en todas las iglesias, porque ese es su trabajo, pero nuestro Señor Jesucristo nos da a cada uno discernimiento para ver más allá de lo que nosotros no podemos ver, estar atentos y seguir leyendo las escrituras para no ser engañados. Y pues bueno, yo quiero agregar, mis hermanos, bueno, no se olviden que tenemos que darle like, compartir la transmisión y hacer un comentario para el sorteo de una bonita taza para la próxima semana, aparte de la que se va a sortear hoy. En el YouTube. Y bueno, le damos gracias. Hoy estamos tomando un rico café Andati, a lo mejor no lo escucharon cuando iniciamos. Gracias a Dios por la vida del hermano Guadalupe, de su esposa Mireya, que donaron este café. Y así como ellos, tú también puedes donar. Puedes donar pan si ya te pasaste de ver las galletas. Bueno, hermanos, hay otro comentario, creo. Sí, dicen, la iglesia es como el campo de entrenamiento y afuera el campo de batalla, donde está la realidad, dice el hermano Israel Padilla. Es correcto. Bueno, hermanos, esperamos que haya quedado claro este mensaje. Si tú tienes alguna duda, todavía puedes poner tu pregunta. Estamos a 5 minutos ya de terminar. Y bueno, vamos a pasar a hacer la rifa de estas tazas. No hubo comentarios en el WhatsApp. No hubo comentarios en el WhatsApp. Recuerden que el WhatsApp está ahí escrito ahí en los comentarios, lo quedó fijado. Y el WhatsApp es por si quieres comentarnos algo de manera anónima. Aquí en el chat pues está público.
digo el nombre porque ya está ahí, todo el mundo lo ve, pero en el WhatsApp nada más lo tenemos nosotros y ese es para por si quieres hacer una pregunta de manera anónima. Ok, hermanos, pues miren, a todos los que estuvieron conectados y pusieron sus nombres y un saludo y participaron, a todos ellos les apuntamos su nombre y aquí están en este papelito. Y aquí vamos a sacar un papelito y las tazas se las vamos a regalar. Escúchame bien, esta es una condición. Este domingo, que nuestro servicio es a las 12:45. Si tú faltas el domingo, pues no hay tazas. Y la damos para el próximo programa. ¿Sale? Entonces, ahí va el primer papelito, una mano santa, la mía. Es para la hermana Mónica Vázquez, no sé si lo quieres poner en la pantalla, Israel. Es la que se lleva una hermosa taza de la iglesia Casa de Dios. El domingo lo entregaremos, hermana. Le damos